tal, queridos ciberescuchas? En esta ocasión tenemos a un especialista en seguridad de la información. Él es Humberto Solórzano Jiménez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado. Él tiene más de 18 años de experiencia y es maestro en seguridad de la información. Así es. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Es un nuevo tema que mucha gente desconoce, es el tema de ciberseguridad. La realidad es que hoy en día, con estos elementos de la pandemia, estamos expuestos a una gran cantidad de riesgos, riesgos que se traducen en pérdida de identidad de la identidad, en robo de identidad, en fraudes cibernéticos y Extorsiones. extorsiones, y tenemos que estar preparados y saber cuál es el ABC al menos para tratar de evitarlos. Y además en las redes sociales estamos expuestos a todos estos delitos Así es. porque compartimos muchísima información. Muchísima información y algunas veces evitamos que también manejamos datos personales. Sí, también para las compras en línea están los datos de nuestra tarjeta, dirección. Hay muchísima Hay una gran información. cantidad de información y no se conocen bien cuáles son las medidas que uno debe conocer. Así como uno llega a su casa y cierra la puerta o pone candados, también en el mundo cibernético deben existir elementos o criterios básicos que debes conocer para poder protegerte. Muy buena analogía. Así que te escuchamos. A ver, danos esta cátedra, perdón, del ABC que tenemos que seguir para poder estar protegidos con toda la información que compartimos en redes sociales. Claro que sí. Mira, empezaría primero por definir qué es el riesgo tecnológico, lo que conocemos. Y lo podríamos definir así como algo en específico, como aquella vulnerabilidad que puede ser explotada o aquella posibilidad de que exploten alguna vulnerabilidad ante una falta de control de seguridad que tú tienes. Ese es el riesgo tecnológico. El riesgo tecnológico utiliza varios esquemas, o le llamamos nosotros los especialistas en lo que son vectores de ataque, que van desde una llamada telefónica, porque hoy por hoy te pueden llamar telefónicamente, desde el uso de correo electrónico, existe una nueva filosofía que le llaman el Internet de las Cosas, o en inglés que se conoce como IoT, en donde incluso Alexa representa ciertos riesgos que tú desconoces. ¿En serio? Así es. Entonces, todo esto que existe hoy a través de los dispositivos tecnológicos, a través del correo, a través de las llamadas telefónicas, a través de tu propio módem, que muchas veces no sabes ni siquiera si está correctamente configurado tu módem o si está actualizado para que pueda al menos protegerte bajo de un riesgo tecnológico básico. Todo esto es lo que tienes que ir conociendo. Entonces, esto es el riesgo tecnológico. Por medio del módem, ¿cómo hay riesgo tecnológico? Bueno, existen esquemas en donde pueden robar tu Wi-Fi, y es muy común a veces para los que tienen un conocimiento incluso básico en estos temas, en que te roben tu Wi-Fi. En algún momento, la prima de una amiga supo que hay algunas aplicaciones, o sea, que las descargas y te pueden dar la contraseña. Y Así es. era a veces momentáneo, pero desde robar esa información. Así es, así es. Y bueno, obviamente cuando tú ya logras ingresar a la red de alguna persona, pues tienes acceso a otro tipo de información. Imagínate que también tienes ahí tus cámaras, pues incluso hasta puedes ver qué es lo que está haciendo esa persona. Entonces, ese es el primer elemento que quisiera resaltarte, Brenda, que quisiera que tus escuchas conozcan. El segundo elemento es, se escucha muchísimo ahora este tema de la ciberseguridad y la realidad es que pudiéramos acotarlo o definirlo como algo que son políticas, porque no solo es tecnología. Muchas veces la gente piensa que la tecnología es aquello que nos pone más en riesgo. La realidad es que no. El 80% de los delitos cibernéticos ocurren por falta de capacitación o de conocimiento de aquellas medidas que tú tienes que tomar.
Entonces, Ok. todo esto, el concepto de ciberseguridad, y existe para personas físicas como para personas morales. ¿También está Por ciberseguridad? supuesto, lo que sucede es que existen normas internacionales, estándares internacionales. Por ejemplo, los bancos tienen que cumplir una normatividad súper específica y especializada. Por toda Imagínate la las información, transacciones, sí, ¿no? claro. Entonces, la ciberseguridad, pues es incluso políticas, salvaguardas, normas, herramientas tecnológicas, todo aquello que busca disminuir el riesgo de que justamente lo que decíamos anteriormente exploten una vulnerabilidad detectada, que es lo que hace un hacker. Oye, ¿y qué opinas de la policía cibernética? Creo que es fundamental este nuevo papel que están tomando. Ujú. Eh, Pienso que este es un juego del policía y el ladrón. Siempre el policía tiene que estar buscando la manera de qué es lo que pueda pasar y tener herramientas para poder hacerlo. Se han venido creando nuevas normativas, todavía hay mucho que recorrer en el camino del tema de cibernético, Ujú. pero ya existe una conciencia de que existe un mundo virtual y de que existen grandes riesgos, ¿no? Ok. ¿Y cuáles son esas medidas que requerimos tomar para el uso de nuestras redes, página web Sí. o para las compras? Bueno, primero, en lo personal, ¿cuáles son esos tips que nosotros debemos de seguir para no vernos vulnerados? Sí, claro, mira, yo empezaría, como bien lo comentas, veamos lo personal y veamos el tema de las empresas. Ujú. En lo personal, lo básico, y fíjate que con esto, todo esto que se vino del COVID, la realidad es que vino un cambio y Ujú. muchas empresas no estaban preparadas y mandaron a sus empleados Al a trabajar en sus teletrabajo, casas. sí, home office. Pero toda la seguridad que una empresa tenía se perdió y se delegó a la gente, al ciudadano común, a los trabajadores que no tienen conocimientos de estos temas. Y el elemento, el frente para poder evitar que existan hackeos, pues es un modem. Es el primer, digamos que es el pequeño firewall o algo que evita pero si no conoces qué es lo que tienes, si no tienes políticas de ver tu modem cómo está, que esté actualizado, que puedas ingresar y poder verificar quién está conectado a tu modem, puedas ver que está actualizado la última versión, porque esto se trata de un juego día a día. Entonces, que tiene el mecanismo de encriptación de un protocolo que nosotros los que nos dedicamos a esto, existen protocolos para encriptar enlaces y comunicaciones. Es que, Humberto, nosotros los mortales no sabemos nada de eso. ¿A quién me tengo que acercar? Porque, o sea, me hablas de, vamos a encriptar todo Sí, eso. mira, O sea, ¿cómo lo reviso? ¿Qué es lo que tengo que lo hacer? ¿A primero quién que me tienes que acerco? hacer es, uno, personaliza la contraseña de tu móvil. Ok. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen los que tienen etiquetado ahí, pero todo mundo ve esa información. Y eso lo puedes hacer entrando a la página de tu proveedor del servicio Mm. o hablando al teléfono y que tu proveedor de servicios te ayude a cambiar o robustecer las contraseñas de tu móvil. Tienes que buscar una contraseña que no sea el nombre de tu hijo o tu cumpleaños, que seguramente alguien va a conocer, ¿no? Que va a ser fácil. Busca elementos robustos y diferentes que hagan, porque también existen herramientas tecnológicas que te permiten hacer como un recorrido de las palabras comunes y se dedica, puedes tener ahí una máquina buscando hackear y encontrar la palabra de tu clave. Oye, ¿consideras que hay una línea muy delgada en, por ejemplo, los ingenieros que saben de computación, que ellos también se puedan volver como un hacker o algo así? O sea, ¿crees que hay una línea muy delgada o solamente con que investigues podrías volverte hacker Mira, existen varios niveles de hackers y también existen aquellos que lo hacen por un hobby y aquellos que lo hacen con una actitud o un dolo. Lo Ujú. cierto es que hay herramientas, cada vez hay a disposición de todos herramientas que pudieras utilizar. Entonces, sí, con un nivel básico, pues puedes
tener acceso a ciertas cosas, ¿no? Como lo que comentabas de aquel que quiere robarse la señal de tu Wi-Fi, pues con ciertos mecanismos pueden hacer ciertas cosas. Otras cosas son más especializadas y requieren de un experto en ciberseguridad. Pero como te dije, si vamos al ABC de la persona física, primero contraseñas seguras, robustece las contraseñas de tu módem, habla a tu proveedor de servicio y verifica que sí tengas las actualizaciones de los protocolos de seguridad y de encriptación que debe tener tu módem. Uh-huh. También te aconsejo muchísimo la navegación segura. ¿Cómo es la navegación? La navegación, cuando tú entras a alguna dirección o algo buscando información en alguno de tus buscadores de Google, depende de lo que tú utilices, tecleas la dirección y al ladito viene un candado que está dice cerradito, que no es seguro. O que no es seguro. Eso y tú es... dices, voy a entrar porque yo fuerza que voy a entrar, no me importa. Es el certificado que se conoce como el SSL y eso te ayuda a decir, oye, pues es que esta página sí mantiene un enlace encriptado de comunicación con quien tú quieres comunicarte, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en un banco ponen, en lugar de ponerte el nombre del banco, te cambian una letra y ya estás en un portal que se parece, pero no es, y tú empiezas a teclear tu información, que eso también se conoce como phishing. Entonces, al navegar, tienes que tener muchísimo cuidado de lo que está... Es más, yo estoy en contra de darle clic a los enlaces de Facebook o de Twitter, porque muchas veces recortan el nombre del enlace al que estás entrando. Y nada más le cambian una cosita y de ahí ya. Y tú ya caíste. Mi recomendación para los ciudadanos de a pie, para las personas que están entrando a este tema de ciberseguridad, es que hagan tecleen directamente y que lean muy bien. Una de las observaciones principales que yo les pido es que justamente observen, observen y observen. Sí, una conocida tuvo una situación en que le robaron su Instagram, que sí, tú conoces esa situación. Claro, claro. Llega un mensaje, inbox, de que supuestamente esa foto no podía ser subida. Le doy clic. Ya me delaté. Le doy clic. Mi amiga le dio clic. y me empezaron a pedir mis datos. Pero yo creí que era real, pero perdí de vista el observar. Exacto. Solamente fue como que entré en pánico y el logo o la imagen de perfil era de Instagram, pero recapacitándolo ya después, era muy obvio. Sí, sucede que muchas veces, y esto es muy común en las direcciones recortadas que luego utiliza Twitter o que utiliza Facebook, y no sabes a dónde te está remitiendo. Entonces, o sea, hasta cuando te mandan un meme o algo, también tienes que tener mucho cuidado porque puede ser que ese link haya sido modificado y te puedan robar información, ¿no? Exactamente. Entonces, el primer punto, verifica que tenga candadito esa página que estás viendo. Y dos, lamentablemente hay hackers más profesionales que también ya hackean con todo y candadito. Entonces, observa, siempre observa, ¿no? Sí, observar antes de dar clic a cualquier cosa. También me ha tocado mucho que en Facebook contactos, personas, amigos directos o hasta familia que confías muchísimo en ellos, te llega una frase que dice, ¿eres tú? Y el link de un video. Y dices, ay, no me acuerdo si hice algo que me grabaron y... Sí, no, y sucede, y con esto voy a retomar la parte personal y voy a meterme un poquito más en redes. Uh-huh. Existe uno de los primeros hackers de nuestra historia que se llama Mitnick. Uh-huh. Esta persona es un estadounidense que logró hackear a grandes empresas y resulta que existe hoy en día un concepto que se llama ingeniería social. Uh-huh. Y justamente es eso, tratar de obtener información de la otra parte
para después utilizarla en tu beneficio y poder ganar información respecto de tus cuentas, de tu identidad digital, de todo esto que hoy en día existe y que puede causar fraudes o delitos cibernéticos. Delitos cibernéticos, fraudes, extorsiones y usurpación de personalidad, Eso, que también es un delito específico. Son grandes delitos y hoy por hoy ocurren en el mundo cibernético. También me han tocado muchas personas que van a una plaza y les dicen, ¿te gustaría un préstamo para algo? Recopilan su información, le sacan una copia en línea o algo así, y las personas que se dedican a eso generan créditos por fuera con toda la información de estas personas. O sea, sí se está haciendo a lo mejor cibernético porque compartes la información de alguien más y usurpas su personalidad, pero también en persona te sacan la información en segundos. O hay llamadas supuestas del banco, eso también me ha tocado muchísimo. Ahí tienes toda la razón y es aquí en donde coadyuvan el tema de la seguridad de las personas físicas y de las empresariales, porque como tú bien sabes que existe una ley de protección de datos personales y en donde las empresas deben garantizar que tu información crítica personal debe estar bien resguardada. Sí, los médicos, bueno, en sí todos, pero los médicos recopilan información personal en todas las empresas, hasta cuando te van a contratar. Así es. Y bueno, ahora para las empresas, ¿qué recomendaciones nos tienes? Mira, para las empresas, el primer punto, y creo que también aplica para una persona física, tienes que conocer tu nivel de riesgo. Entonces, una empresa debe de conocer el nivel de riesgo a la que está expuesta. No es lo mismo un banco que una tienda, un restaurante. Entonces, nosotros los expertos que nos dedicamos a estas cosas tenemos que estar certificados. Existen ciertas estándares internacionales que deben ser aceptados internacionalmente y que las empresas, dependiendo de su grado de riesgo, tienen que establecer un protocolo de riesgo, que es ahí en donde los que nos dedicamos a eso les apoyamos a tener un protocolo de riesgo, ¿no? ¿Qué hacer si alguien ya logró hackear un servidor o qué hacer ante una situación, con quién comunicarte? Incluso las empresas deben tener comunicación con las autoridades y tener una lista de escalación, de decir, oye, esto es de muy alto riesgo. Vienen temas súper críticos ahora, porque también en temas de la pornografía infantil, también las empresas o cualquiera está obligado a denunciar y a presentar cualquier situación. Sí, porque hay empresas que no tienen como estos parámetros y hay quienes ven pornografía en la empresa. Exactamente. Y tú formas parte de ese servidor en donde está alojada esa información que es un delito per se. Entonces, sí tienes que cumplir tanto cumplimiento como garantizar que tus servicios están protegidos. Además, quiero decirles que las empresas, si bien no se puede meter a la cárcel a una empresa, se pueden embargar las cuentas bancarias o se pueden meter a la cárcel a los representantes legales, directores o personas que tengan poderes especiales. Entonces, las empresas también corren riesgos de cometer delitos. Así es, efectivamente. Entonces, el ABC, primero, de una empresa, conoce tu nivel de riesgo, establece un protocolo de seguridad. Si no conoces el tema, contrata a un experto, gente que conozca y que te ayude a establecer un protocolo de ciberseguridad. Y el tercer punto es capacita a tu gente. Eso es fundamental. Debe haber campañas, deben que existir cursos de capacitación para todos los niveles. Alguna vez nos tocó hacer, existe lo que se conoce hoy como hackeo ético. Y es uno de los servicios que nosotros ofrecemos. Y estos servicios de hackeo ético es que tú te vuelves en un hacker y buscas detectar o explotar, como lo dijimos anteriormente, vulnerabilidades que hoy por hoy existen en las empresas. ¿Para qué? Para poder subsanarlas y no lo haga alguien que busca obtener información o hacer algo que es ilegal, ¿no? Entonces, nos pidieron hacer un hackeo ético. Duramos un día y obtuvimos la mejor información
que era la secretaria que tenía la clave del jefe pegada en un post-it para que no se le olvidara. Y la realidad es que, como hablamos hace rato, la capacitación es fundamental. Hay criterios y normas, incluso internacionales, que hablan de escritorios limpios, etcétera, del manejo de la información. Podría parecer muy inocente eso que estás diciendo del post-it, pero también en las empresas, en algún momento trabajé en una empresa de automotriz y dábamos direccionamiento vial o atendíamos algunos secuestros, secuestro express por medio de los localizadores, etcétera, ¿no? Entonces era como todo en el momento y el personal de limpieza metía USBs a las computadoras y sacaba las bases de datos de las contraseñas de los clientes, porque los tenías que activar vía telefónica con la contraseña para apertura de seguros vía satélite, si se te quedaban las llaves adentro o cosas así. Ahorita a lo mejor la tecnología de los vehículos es diferente, pero anteriormente, eso fue hace muchos años, el personal de limpieza empezó a generar extorsiones, porque ya ves que te están el banco de datos de información que te llaman de algún préstamo o de alguna telefónica para que te cambies de plan y cosas, y tú dices, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo tienes mis datos? Claro. Y toda esa información es súper importante tenerla con todos estos protocolos, porque te digo que las personas de limpieza metían su USB y sabían a qué teléfonos marcar para extorsionar a las personas, diciéndoles que tenían sus contraseñas para abrir su vehículo y todo. Fue un problema algo fuerte con esta empresa automotriz. Sí, justamente esto es uno de los controles del manejo de dispositivos móviles en las empresas. Y tienes toda la razón. Es un abanico de Parecen control. inocentes, Parecen pero no, inocentes hay y que existen. observar muchísimo. Y entonces me estás diciendo con todo esto que tú tienes licencia para hackear. Digamos que nosotros podemos hacerlo. Obviamente se requieren autorizaciones porque no tenerlas y tener un protocolo, pues también nosotros estaríamos en una falta, ¿no? Entonces, nosotros es uno de los servicios que existen y es común que existan para los que nos dedicamos a este tema, ¿no? Se llaman hackers éticos. Ok. ¿Y también funcionan para alguna investigación? Sí, justamente existe otra área de esto de la ciberseguridad que tiene que ver con la forencia digital. Ok. Y esto es súper interesante, esto se ha venido robusteciendo muchísimo, incluso para los reguladores ha tenido que hacer un aprendizaje súper continuo. Como tú sabes, en la cadena de custodia, pues ahora también existe una cadena de custodia digital en donde tienes que garantizar que el dispositivo móvil en donde encontraste imágenes, etcétera, pues no, quien lo encontró no empieza a manipularlo porque ya deja de ser válida esa evidencia. Entonces, justamente lo que comentas, hay toda un área que se llama forencia digital. Qué interesante. Y también quiero que me despejes esta duda. He escuchado de conocidos que se dedican a la ciberseguridad que existen algunos aparatos que conectas al celular y puedes recopilar toda la información aunque tú sientas que ya la borraste. ¿Eso Mira, es posible o no es posible? claro, ¿Me sí, mintieron? no, es correcto. Los esquemas tradicionales de borrado, incluso en una computadora, y se conoce el concepto de borrado seguro, porque lo único que haces es borrar, digamos que la dirección de donde tienes alojada esa información, pero en realidad la información ahí sigue. Entonces, con técnicas y con herramientas especializadas para eso, tú puedes recuperar información, al menos que hagas un borrado seguro. Y las empresas que justamente manejan información muy crítica, incluso tienen como parte de estos controles que te platico y de este protocolo de seguridad, tienen esquemas de borrado seguro para garantizar que la información no pueda ser recuperada. Ok, ¿en algún momento me has platicado de las bóvedas? Las bóvedas digitales. Las bóvedas digitales, ¿qué significa esto? Mira, las bóvedas digitales, como su nombre lo indica, lo que buscas ahora tener es espacios virtuales
bien protegidos y que de acuerdo a la criticidad de tu información los puedas meter en esta bóveda digital que requiere mecanismos de autenticación muy especializados, como puede ser un mecanismo biométrico adicional a la famosa clave, y además la información al interior puede estar encriptada con un protocolo de encriptación muy alto para que esa información no deba verla quien no debe verla. Recuerda que el tema de la ciberseguridad y la seguridad de la información se basa básicamente en tres grandes esferas. Uno, la confidencialidad de tu información. Claro. Dos, que la integridad de tu información, garantizar que siempre esté íntegra. Y tres, que los bancos siempre están en la alerta con este tema, la disponibilidad de tu información. Ok, estas bóvedas son como en la nube. Exactamente, puedes tenerlas, existen esquemas que conocemos hoy, que es en la nube, o esquemas que le llamamos nosotros on-premise, que es que tienes tu servidor en físico. Ok, lo recomendable sería que sean las dos, suponiendo que le caiga refresco a mi equipo o al disco duro o algo así. ¿Qué sería lo ideal? Mira, lo ideal es que existen, que se verifique con tu proveedor de servicios, que sea alguien que cumple con estas normas y que no sea una persona que te rente un servidor que él compró a lo mejor armado, porque entonces tú crees que estás muy seguro, pero la realidad es que ni siquiera cumple con estas normas. Lo ideal es que justamente sí tengas controles de respaldar la información adicional de tus servicios que estén en la nube, que tengas otros mecanismos de respaldo que te ayuden a garantizar que esto no sucede. Por ejemplo, en el caso de los bancos, muchas veces tu información te exigen que esos servidores estén a nivel nacional. Entonces, tú también tienes que evaluar tu nivel de riesgo y decir, oye, ¿qué pasaría si la empresa, o necesito un contrato con una empresa que garantice estos puntos, y a lo mejor una nube pública, que así lo conocemos, que es los grandes proveedores que a veces no tienen sus servidores aquí, sino los tienen en otra parte del mundo, no te pueden dar esta garantía. Entonces, debes de buscar un proveedor que también pueda proponerte esquemas de respaldo híbrido. Es decir, a lo mejor tengo la nube con servidores fuera del país, pero hacen respaldos nacionales que están en tal lado. Ok, esto es reforzado con modificar contraseñas periódicamente. Exactamente. Con todos estos protocolos de seguridad que te comento, vamos a personas físicas, pues yo te diría, pues los típicos que tú tienes, las nubes que conoces, pues adicional respalda tu información, lo que dijimos hace rato, fortalece tus contraseñas. Y si haces compras, algo bien importante y que es preventivo, contrata un servicio en el buró de crédito en donde no esté disponible tu información, porque, por ejemplo, uno de los puntos que a mí me preguntan mucho, oye, ¿qué hago? Porque lo que sucede es cuando a ti te roban la identidad o tratan de clonar tu tarjeta, o el típico que solicitan una tarjeta nueva con datos que obtuvieron de una base de datos. Si tú contratas un servicio de bloqueo de información, lo que hacen los bancos o aquellas unidades crediticias es que buscan y hablan, oiga, y verifican tu nivel digamos que tu score o tu, ¿cómo lo podemos llamar? Tu score de cumplimiento. Pero si tú bloqueas con el buró de crédito que tus datos no estén disponibles, no pueden generar la tarjeta. Entonces, haces algo súper fundamental. Ese tip que mucha está gente buenísimo, no sabe. ¿eh? Sí. Sí. Ok, ¿quieres compartirnos algo más? Pues mira, me gustaría cerrar diciendo que lamentablemente muchos acuden a nosotros cuando ya sucedió el delito. Y al igual que en tu área, que conoces perfectamente y que eres experta en esto, lo que nosotros, los que nos dedicamos a la ciberseguridad, exhortamos a la gente a que denuncie. Hoy por hoy tienes
la Policía Cibernética de la Ciudad de México o también de la Policía Federal, o incluso muchas veces los delitos, como suceden con servidores fuera del país, tienes que acudir a denunciarlos internacionalmente, ¿no? Y es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad de todos. Hay muchas ocasiones en las que a las personas les da pereza, ya que fueron víctimas de algún tipo de extorsión, robo de información, etcétera, y no creen en las autoridades. Exactamente. Yo tengo la creencia de que no es tanto que no creas en las autoridades, sino que sepas cómo hacerlo. Exactamente. Y que sí lo hagas, porque hay algunos links con los cuales tú puedes hacer denuncias en línea, y esto queda como un antecedente, y entonces empiezan a hacer esta lista de todos los números que, por ejemplo, ocupan para las extorsiones. Exactamente, lo conocemos nosotros como listas negras. Exactamente. Pero si no denuncias, es más difícil que podamos detectar estas. Sí, las autoridades no pueden adivinar, oye, es que no van a llegar a tu casa y te van a decir, oye, tú fuiste víctima de extorsión y robaron tus datos. Pues no, tú tienes que dar aviso. Eso es como una obligación también, ¿no? Ciudadana, para dar más herramientas para poder detectar estos números y llegar a las personas que cometen estos delitos. Entonces, bueno, eso es de lo que nos veniste a hablar. Súper interesante el tema, me encantó. Te agradezco muchísimo la invitación y esta oportunidad de seguir evangelizando este tema, ¿no? Sí. Que es un tema que hoy por hoy existe, es una realidad, sucede, pero muchas veces empezamos a conocer de él cuando ya sucedió algún delito. Ya las consecuencias ya son graves. También con los menores. Así es. O sea, tener esta precaución de verificar los perfiles y etcétera. Verificar los perfiles, porque ahora yo he visto, yo en mi niñez, no tiene mucho tiempo que pasó, pero hace muy poco, yo salía a la calle a jugar con mis vecinos, y ahora los niños tienen su tablet y tienen acceso a internet de una forma muy fácil. Exactamente. Y pueden compartir información, o pueden ser víctimas de acosadores, o sea, personas de otros países que tengan muchísimo más experiencia. Entonces sí hay muchos riesgos. Muchos riesgos. Lo principal, queridos ciberescuchas, es la prevención. Acérquense a un especialista y pues muchas gracias, Humberto. Te lo agradezco. Gracias por estar aquí.